We're going to start this session. Buenos días, vamos a comenzar la sesión. Recordarles que tendremos traducción del inglés al español y del español al inglés. Si quiere escuchar la traducción, por favor vaya al globo donde dice interpretación y apriete el lenguaje, el idioma en el que quiere escuchar la sesión. We're having English and Spanish, English to Spanish interpretation. If please go to Tenemos interpretación del inglés al español y si quieren escuchar la interpretación, escojan el globo terráqueo en el fondo de la pantalla y escojan el idioma en el que quieren escuchar. Es un gusto darles la bienvenida a esta sesión. Soy Carla Sáenz, soy asesora regional de bioética. El programa regional de bioética de la OPS hace parte de la Unidad de Ciencia y Conocimiento del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud. Es un gusto estar con ustedes en esta última sesión del taller regional sobre convenios para la transferencia de materiales y datos con fines de investigación. Voy a compartir de manera muy brevemente unas diapositivas de introducción. Ahí está. Ups. Creo que algo nos está viendo de una manera un poco inusual. Me confirman. Bueno, de cualquier modo, esto es una cosa muy introductoria, muy general, solamente para hacerles saber que estamos en la última sesión de este taller regional en que vamos a discutir las regulaciones, tanto las existentes, que en nuestra región son muy pocas, como cómo se debería una regulación en el futuro para este tema. Quiero aprovechar de recordar que estamos haciendo esta sesión como parte de las actividades que surgen para implementar las recomendaciones de nuestra publicación Catalizar la investigación ética en emergencias, orientación ética, lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 y agenda pendiente. En el capítulo 6 de esta orientación se mencionan los temas relacionados a compartir muestras y datos de manera ética para investigaciones futuras, y es precisamente porque una de las recomendaciones de esta región, de esta publicación, es la necesidad de hacer entrenamiento sobre los convenios de transferencias de materiales y datos. Estamos poniendo en práctica este componente de nuestra agenda regional pendiente, y antes de dar inicio a la sesión, quiero invitarlos a visitar la página web del Programa Regional de Bioética de la OPS. Pueden ver ahí el código QR para ir directamente a la website, por medio del cual se pueden suscribir también a la lista regional Investigación Ética. A su vez, les compartimos el QR de la publicación de la página web de nuestra publicación Catalizar la investigación ética en emergencias. Ahí ustedes pueden ver no solamente la publicación completa, sino también el resumen, las orientaciones específicas para los comités de ética, para las autoridades sanitarias, y a su vez un conjunto de diapositivas que ustedes pueden bajar para poder presentar el contenido de esta publicación. Ahora bien, es un gusto para nosotros en el Programa Regional de Bioética de la OPS presentar a la doctora Bárbara Beer. Ella es profesora de medicina, específicamente de pediatría, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, y es hematóloga y oncóloga en el Hospital de Brigham and Women's Hospital. Ella dirige el programa de fundaciones regulatorias, derecho y ética del catalizador de Harvard.
el premio de, el premio, voy a decirlo en inglés, perdón, porque no hay una traducción exacta, the Harvard Clinical and Translational Science Award, y dirige también las políticas regulatorias y el proyecto Smart IRB, que podría traducirse como Comité de Ética de la Investigación Inteligente. La doctora Beer ha sido cofundadora y ahora dirige el programa, el Centro de Ensayos Clínicos Multirregionales, que es un esfuerzo colaborativo a lo largo de toda la universidad para mejorar la ética, la conducta responsable y el ambiente regulatorio para ensayos clínicos multisitios y multiregionales. Bárbara, es un gusto tenerte con nosotros. Adelante, por favor. Thank you so much. It's a pleasure for me. Muchísimas gracias. Es también un placer para mí estar presente con ustedes y aprecio mucho esta oportunidad. Me han asignado como tema el tema de la transferencia de material, acuerdos de transferencia de material y de transferencia de datos, que les voy a referir como MTAs y DTAs. No tengo ningún conflicto de interés en cuanto a este material. Estoy expresando solamente mi propia opinión, no la opinión del hospital ni de la universidad. Somos un centro apoyado por contribuciones voluntarias y fundaciones, y eso lo podrán leer en el sitio web del centro. La agenda hoy es definir lo que es un MTA y un DTA, discutir cuándo debemos de utilizarlos, cuándo se necesitan, quién tiene la responsabilidad de desarrollarlos. Voy a hablar también sobre algunas preocupaciones esenciales, cosas que hay que tomar en cuenta cuando se preparan, cuáles son los componentes más importantes, los menos importantes y quién los puede firmar, quién tiene la autoridad de ejecutar tal acuerdo. Un MTA, o sea, acuerdo de transferencia de material, es un contrato legal que define los derechos y las obligaciones del prestador y el destinatario del material que se utiliza en la investigación, o sea, la persona que lo entrega y el que lo recibe. Cualquier material biológico, proteínas, ADN, plasmids, proteínas, líneas celulares, por ejemplo, productos químicos también, organismos como ratones, por ejemplo, productos farmacéuticos como medicamentos, dispositivos biológicos y los programas de software y herramientas. Los DTAs, o sea, los acuerdos de transferencia de datos, se utilizan solamente cuando se transfiere un dato o un grupo de datos. Y un DTA se usa para la transferencia de datos anonimizados, pseudo-anonimizados o datos personales que son totalmente identificables. Los DTAs a veces se refieren a ellos como acuerdos de uso de datos y son un tipo de MTA. Y cuando un MTA incluye material además de datos, generalmente lo cubrimos por un MTA. Los principios son bastante parecidos para los dos. Algunos de los temas son un poquito diferentes, aunque los principios son los mismos. Tienen que ver si estamos hablando sobre datos o material. O sea que el DTA son solamente para datos y grupos de datos, establecen la protección, los derechos y las obligaciones de las dos partes y delinea de manera muy específica la razón para la cual se puede utilizar los datos. Un DTA especifica cuáles son las limitaciones en cuanto a cómo se puede utilizar el dato, para cuál propósito, cómo se puede compartir, cómo se puede transferir. Algunos DTAs
usan DTA para temas que no son humanos, que son totalmente desidentificados, y usan la terminología de UA, o sea, uso de acuerdo de datos, es para datos que incluyen información que puede ser identificable personalmente o de la salud del personal. En los Estados Unidos, estos datos identificables son sujetos a las leyes de HIPAA y pueden requerir reglas sobre el uso. Y yo sé que en otros países a veces hay una diferencia entre los datos que son identificables y las reglas y leyes que rigen los datos anonimizados, no identificados. Yo creo que muchas veces esta terminología se usa de sin importar la diferencia. A veces la gente dice DTA, DTUA, o sea, transferencia de dato y uso. Así que yo los considero todos como acuerdos contractuales que se utilizan para definir cómo se intercambian los datos, el acceso que se les da, el uso que se les da y cuáles son las responsabilidades de la parte que la recibe y el que la envía. Si lo pensamos de esta manera, es como hay que pensar en qué es lo que se está transfiriendo. ¿Son datos? ¿Es identificable? ¿Es data humana? ¿Es anonimizada o no? Y entonces hay que también preguntarse, ¿hay material que se está transfiriendo a la vez? Generalmente un MTA o DTA se requiere para cualquier material que entra o sale y la transferencia de datos, con la excepción de aquellos que se compran comercialmente. O sea, si compra algo, no necesita generalmente un acuerdo MTA o DTA. Ahora, ¿cuándo se necesita? Si está obteniendo material o datos de otra MTA, le decimos que es algo que está entrando a la institución, una MTA que entra. Y si el dato, el material está saliendo de la institución, se está enviando a otro, le decimos MTDTA out. Y la razón por la cual hacemos esto es que para la institución tenemos que saber si estamos de un lado, del lado de ser el receptor o del otro lado, el que está enviando. Hay, hay que saber quién va a ofrecer el material y quién lo va a recibir. Y al tomar esto en cuenta es mucho más fácil decidir cómo actuar. Cuando se transferencian los datos, una transferencia comercial es muy diferente a una que no sea comercial. Si está trabajando con alguien de la industria, por ejemplo, o una institución con fines de lucro, eso sería muy diferente a una transferencia que no es para uso comercial, para usos educativos, por ejemplo. Y yo diría que la mayoría de las instituciones son muy sensibles y se preocupan mucho más por el uso comercial. Y las entidades comerciales se preocupan mucho más por las instituciones sin fines de lucro y cómo lo usan, porque las empresas entienden las limitaciones del uso y lo respetan con y cumplen mucho más, con mucho más rigor que los académicos en el sector educativo. ¿Cuáles son las preocupaciones de una remuneración justa para la transferencia y el permiso o licencia para utilizarlo? ¿Cuánto va a recibir? ¿Será suficiente para el propósito para el cual se está usando? ¿Y qué tal el control sobre el desarrollo en el futuro? Si yo le doy un reagente esencial y usted desarrolla algo que es útil para la población en general y ahora le pone un precio que está fuera de acceso para esa población, ese es uno de los desafíos. Por eso es que uno de los grandes desafíos es cómo intercambiar nuevos virus, o porque una compañía puede tomar ese virus a través de una MTA
elaborar una terapia para ese virus, pero después las comunidades que tienen ese virus no pueden pagar, es demasiado caro. También si se van a hacer mejoras incrementales, si algo que se obtuvo del público ha sido mejorado y ahora está limitada por el control comercial que existe. Eso es lo que nos preocupa. También nos preocupa mucho más nuevos descubrimientos, nuevo tecnología, nuevo software, lo que llama la traducción, si hay una nueva indicación para un medicamento aprobado o un biológico. Y esto nos preocupa mucho más que un ensayo clínico. Si, por ejemplo, estamos estudiando la composición de un material y una farmacéutica está usando este medicamento en ensayo clínico, generalmente hay muy poca nueva propiedad intelectual que devengará de eso. Así que no nos preocupa tanto. Ahora también la preocupación que existe de parte de las empresas comerciales en cuanto a las entidades sin fines de lucro es si, por ejemplo, una entidad comercial le da al sin fines de lucro algo nuevo, esa compañía quiere tener el beneficio comercial de lo que desarrolló la entidad sin fines de lucro. Y si, por ejemplo, una compañía le da a usted un medicamento y se usa con eventos adversos, ellos ahora tienen la responsabilidad de reportar esos eventos adversos y les preocupa mucho eso. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, en primer lugar, tiene que quedar bien claro quiénes son los dueños de los materiales. Por ejemplo, un nuevo invento necesita una descripción del invento, la divulgación y también el comprobante de presentación en las oficinas de patente, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Y es muy costoso. Y siempre que hay un desarrollo académico, a través de la ciencia de equipo, hay una complejidad adicional y la definición de quién es el inventor. Por lo menos en Estados Unidos, la ley de patentes dice que si a las personas indicadas no se les adjudica el invento en sí, se puede invalidar por completo la patente. Entonces, si no incluyen a todas las personas que deberían estar incluidas, la patente en su totalidad queda en riesgo. Entonces hay que tenerlo presente. También hay leyes y normativa en los países que tienen un gran impacto en este campo. Imagínense las leyes de privacidad, por ejemplo, que rigen la capacidad de muchos países de poder compartir los datos con otros países. También hay procesos y expectativas institucionales. Muchas veces las personas en las instituciones ni siquiera saben que necesitan un MTA o un DTA para transferir algo o para enviar y recibir algo. Y esos procesos o trámites suelen ser bastante prolongados y engorrosos y en definitiva todas las partes tienen que ponerse de acuerdo, lo cual significa que tiene que haber abogados y equipos de abogados que negocien y todo esto tiene un costo. El tiempo de los abogados representa un costo considerable para la institución. Entonces hay que equilibrar la cantidad de tiempo y el costo con los beneficios financieros o de otro tipo. Yo vi MTAs y DTAs que llevan meses, meses y meses de negociación. Entonces, si bien es importante tenerlos, hay que estar preparado para concentrarse en todos estos aspectos importantes de ambos tipos de convenios y, de ser posible, tener un acuerdo maestro.
Las inquietudes varían en la naturaleza y la importación entre los usos comerciales y no comerciales. Los MTA son muy importantes para los materiales con tecnología de punta, pero también tenemos que ver qué tipo de permiso de uso otorgamos a la gente y qué se hace en caso de uso indebido o uso doble, o sea, no solo un uso con fines buenos, sino también si se intenta hacer algo malo. Y también la bioseguridad. También cuando una empresa cobra o paga honorarios por los materiales a otro, esto plantea inquietudes en cuanto al contenido de los MTA o DTA. La confidencialidad, la privacidad y los derechos de publicación también son un aspecto sumamente importante. Si alguien les otorga material con tecnología de punta, no van a querer que se lo transfiera a un tercero sin conocimiento de ellos y sin, sobre todo, que les hayan dado permiso para hacerlo. Y también están todo el tema de los derechos de publicación, porque van a querer leer la publicación antes de que se lea, antes de que se divulgue. Y por lo general piden 30 días para que la empresa tenga tiempo de leer esa posible publicación. No para cambiar lo que dice, porque eso no se los permitimos, pero sí les decimos que tienen 30 días para presentar patentes adicionales o algún otro tipo de protección que consideren necesario. Los derechos de propiedad intelectual, que incluye la titularidad y el hecho de que no se pueda modificar el acuerdo sin el consentimiento de todas las partes implicadas. No pueden mejorar los materiales sin comunicarlo y en los MTA de salida siempre pedimos seguir teniendo acceso a ese material con fines educativos y no comerciales. Entonces, We retain the right to si le cedemos materiales a una empresa, nos reservamos el uso de seguir teniendo acceso a ese material con fines educativos y no comerciales. Con respecto a compartir los ingresos y el acceso, o sea, cuánto le corresponde a cada uno, les debo decir que uno es responsable cuando representa a alguien de remunerarlo de manera correcta. Y otra consideración importante sobre la responsabilidad civil y las indemnizaciones, si, por ejemplo, yo les entrego un material y pasa algo malo en el uso de ese material, who's going to get ¿quién tiene sued? la culpa? ¿A quién van a demandar? ¿Y quién tiene que pagar? La ley aplicable y el proceso de resolución de diferencias. Por ejemplo, si me tengo que ir a defender a otro país o me defiendo en el propio. Y luego, ¿qué pasa con la modificación y la rescisión del acuerdo? Todas estas contemplaciones son importantes y nuevamente cobran más importancia según el riesgo que representa el material, en contraposición a si es un material más común y también el propósito de uso. Entonces, incluso con un acuerdo maestro, hay que pensar en todos estos aspectos y tener en cuenta la situación individual. ¿Cómo funciona esto? En primer lugar, se da inicio al pedido de muestra. Por lo general, el que facilita la muestra una vez que recibe la solicitud genera el MTA y eso puede o no exigir una revisión del comité de ética o no. O si obtienen el material de un participante, tienen que remitirse al donante y solicitar el consentimiento y confirmar que el uso previsto coincide con el indicado en el consentimiento. Y luego la persona que va a recibir los datos o los materiales revisa el MTA o el DTA que se les presenta y se lo envía normalmente a su equipo de abogados o a los representantes de la institución y luego si el biobanco o repositorio sí interactúa con el material, tiene que también revisar los términos para ponerlo en el repositorio o para
liberarlos. También está la revisión legal e institucional, luego la firma, seguimiento y supervisión. Como dije entonces, con los datos hay inquietudes con la transferencia, el intercambio y el uso. Hay que tener en cuenta sobre todo el uso de información personal y qué pasa con la información identificable de índole médica y también con la no médica, como el número de seguro social o el equivalente en el país, y también asegurarnos de que el manejo de estos datos se ajuste a las leyes, reglamentos y prácticas del país en cuestión. Concerning issues with DTAs with data. First, that there are diverse data transfer agreements, which are often not. Los acuerdos que a veces no son reusables, a veces toma mucho tiempo si hay que hacerlo manualmente. Hay variaciones en los errores y hay que hacer un control de calidad antes de utilizarlo. No hay normas, por ejemplo, sobre el flujo de trabajo o la supervisión, y muchas veces requiere una revisión manual para que alguien no pueda cambiar un documento electrónico al momento que le toca firmarlo. También necesitamos metadatos en el momento en que para poder encontrar los MTAs y DTAs y la manera en la cual la institución los controla para que sepan cuál es la institución, si es académica o comercial. También si hay cambios en las especificaciones, cuánto de eso hay que documentar, hay que guardar la documentación, quién tiene esa responsabilidad. Hay una falta de reconciliación en tiempo real a medida que cambia el producto, sobre todo con aplicaciones. Por ejemplo, ¿quién tiene la responsabilidad de mantener la documentación al día, actualizada? Y también hay una necesidad o hay falta de comunicación. A veces personas en la institución no saben quién debe de hacer esto o a dónde lo deben enviar. A veces dicen, bueno, si yo necesito algo, no puedo solamente pedirlo. Y los repositorios de biodatos generalmente son creados con un protocolo de investigación que hay que revisar de manera ética, y esto define cómo se va a depositar el material, cómo se va a enviar y cómo va a ser utilizado. O sea, los DTAs y MTAs definen los términos de cómo se almacena el material, la distribución, cómo se puede sacar o las reglas para sacar, retirar del depositorio y para qué se puede utilizar el material. Esto requiere una infraestructura significativa para saber a dónde se han enviado los datos, si hay protección y supervisión de los datos, y creo que es muy importante que uno sepa esto antes de depositar material en un repositorio o un banco de datos. Hay que entender muy claramente cuál es su infraestructura, pero un repositorio también redacta estos documentos cuando intercambian material entre ellos. ¿Quién puede firmar? Bueno, en primer lugar, un representante de la institución que tenga autoridad para firmar. Hoy por hoy, las firmas pueden ser de puño y letra, o sea, en tinta, y normalmente en el acuerdo en sí tenemos que indicar si es de puño o electrónica. Y también ahora hay muchas aplicaciones que sirven para firmar y que se considera firmas documentadas. Debo decir que tienen que comunicar en toda la organización que solo algunas personas pueden firmar. Cuando yo era vicepresidente senior de uno de los hospitales, yo trabajaba con acuerdos maestros con todas las principales empresas farmacéuticas, y una
que representaba dijo, tenemos un acuerdo maestro. Y yo le dije, no puede ser porque recién lo estamos haciendo. Y me lo mostró y resulta que el técnico estaba pidiendo insumos para el quirófano hace 4 años, que había firmado en nombre del acuerdo maestro para todos los productos que estaban incluidos ahí, porque no sabían que era un acuerdo maestro. Ellos pensaban que estaban pidiendo insumos. O sea, que hay que asegurarse de que todos sepan que se trata de un proceso controlado. Y no se considera un trabajo precisamente fascinante. Acá dice el primer punto en la agenda del comité interino. ¿Qué les parece si vemos el texto del acuerdo de transferencia de materiales? O sea, es trabajo muy técnico, muy jurídico, y la mayoría de las veces los científicos, los doctores y el personal sanitario no está interesado, pero tenemos que hacernos el tiempo para hacer este trabajo para que todo el mundo sepa las responsabilidades que tiene. Y con eso voy a dejar de compartir la pantalla y ver si hay alguna pregunta. Thank you very much, Barbara. Sure. It's interesting. Muchísimas gracias, Bárbara. Es interesante ver cómo esta presentación se relaciona con muchos de los temas que ya tratamos. Y tenemos una pregunta, pero le iba a pedir si puede explayarse en un tema que es sumamente importante y que se menciona por primera vez en este taller, por lo menos que yo recuerde, que es el derecho el derecho que mencionó usted, eh, para que pueda abordarlo. Con todo gusto tenemos la presencia de la doctora. Ella salió de otra reunión, no se va a poder quedar toda la sesión y por eso hacemos la pregunta. La pregunta entonces que tenemos en la sesión es qué pasa con los datos de los pacientes de los registros públicos de un hospital público. ¿Se necesita un DTA para utilizar eso con fines de investigación o no? Question. Muy interesante la pregunta. Va a depender del país, pero tengo la impresión de que como mínimo por motivos éticos y para asegurarnos de que la investigación sea para el bien social de la población, tiene que pasar por el Comité de Ética de la Investigación antes que se expida sobre el uso, y va a ser un MTA o DTA según si se muestran, si se ceden biomuestras o datos. Y esto es por varios motivos. En primer lugar, hay usos que quizás no prevean los participantes, o mejor dicho, que los pacientes no prevean, y, y puede haber objeciones sociales según el contexto de valores, y tenemos que respetarlo. A pesar de que no se identifican algunas personas que sepan que los datos personales se van a utilizar para un fin que no los convence, tiene que ser revisado por la institución y obviamente hay que controlar lo que pasa más adelante con esos datos. Y les voy a dar un ejemplo breve. Yo estaba en un comité de ética en el que una persona estaba analizando el tema de tratamiento de hipertensión en, en una de las ciudades de Estados Unidos. Y los datos conexos, o sea, venía de registros públicos, y se solicitaron los datos para ver la cantidad de abuso sexual, violación e incesto en la comunidad.
Y no es ese el motivo por el que la gente dio consentimiento para los datos. Incluso a pesar de que hayan dado permiso, era impensable que se le iba a dar este uso secundario. Es por eso que digo que tenemos que estar seguros de que, en primer lugar, el uso sea para el bien de la sociedad y, en segundo lugar, que sea algo que la población en general no vaya a objetar. Y a pesar de que desidentifique la información, tiene que pasar sí o sí por un comité de ética. Thank you so much, Barbara. There's a similar question. Oh, sorry, if you could say Muchas just gracias, Bárbara. more about right of ¿Puedes first decir un refusal. poquito más sobre el derecho preferente? Sí, el derecho preferente se refiere a cuando una empresa, una empresa a uno como investigador académico le entrega un producto o un material o algo y uno lo va a usar en el proceso de investigación. En ese proceso de investigación, usted, por ejemplo, descubre algo nuevo. Entonces, lo que va a hacer la empresa es decir, está bien, es un descubrimiento, usted tiene la, tiene la propiedad intelectual, pero utilizó nuestra información para llegar ahí. Entonces, aunque no tengamos los derechos de propiedad intelectual para tener un beneficio secundario, tenemos que negociar con usted cualquier desarrollo posterior, con lo cual, si descubren algo, primero nos tienen que avisar porque nosotros tenemos que tener algún tipo de negociación. Y si no llegamos a un acuerdo, porque, por ejemplo, ustedes piensan que vale muchísimo y uno no, uno puede buscar a otra persona que se los pague, pero igual tiene que volver a la empresa original y decirle, tenemos a alguien que está dispuesto a pagar tanto por este descubrimiento y queremos darle derecho a usted a que se rehúse. Por eso se le da preferencia. ¿Se entiende? Sí, es un concepto sumamente importante porque a veces, uno no puede prever todo y poner una cláusula al respecto en el acuerdo. Entonces es importante tenerlo presente. Y no los limita a hacer estas negociaciones exhaustivas, pero a la vez permite ser justo con las personas. Exacto. No sé, Bárbara, si te tienes que ir ya o si tienes tiempo para una preguntita más. Sí. A ver, cuando uno como académico le entrega esto a la empresa y la empresa no hace nada, normalmente renegociamos el derecho de recuperación, porque a veces las empresas no hacen nada con este material. Lo que quieren hacer es simplemente impedir cualquier descubrimiento posterior. Luego cambian de opinión y queda todo en la nada. Entonces, si ellos no hacen nada por X, 24, 36 meses, nosotros decimos queremos que nos lo devuelva. Y me parece que eso es sumamente importante porque en mi experiencia eso pasa con mucha más frecuencia de lo que uno piensa y entonces le da una nueva oportunidad a la institución original de evaluar qué hacer dado que el plan original no dio resultado. Bueno, una última pregunta sobre este tema. ¿Qué sucede cuando necesitan transferir materiales de una institución a otro proyecto, de un proyecto de investigación a otro, por ejemplo? Mm, ¿Tiene que volver a obtener el consentimiento de los participantes que le dieron el consentimiento al principio? No es un MTA ahí, sino que tiene que ver con el consentimiento informado en sí. Entonces, lo que diría es que tienen que volver al consentimiento informado, leerlo y ver si se contempla este uso. Si lo contempla, está bien, pero si no, bueno, hay reglas de si se necesita, si necesita información identificable, si no es así, se puede usar y tienen que decidir si esto puede estar previsto en el consentimiento informado original. Ahora, si lo hacen y salen de la institución, el proceso es el mismo, aunque
uno queda, digamos, atado con los usuarios externos a través del DTA, con lo cual no se puede utilizar con otro fin. Muchas gracias, Barbara. Y esto se relaciona a la discusión que tuvimos hace una semana sobre lo importante que es tener lenguaje claro, no ambiguo, en documentos en que se otorga consentimiento, porque aunque no lo necesite ahora, quizás en el futuro habrá que revisitar el documento. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a pasar ahora a Ana Palmero a su presentación y voy a cambiar al español. Abogada de formación. Ella es, perdón, ella está especializada en bioética y ha trabajado en la Dirección de Investigación del Ministerio de Salud de Nación en Argentina. Ella ha contribuido mucho al programa regional de bioética de la OPS, ha servido en varias oportunidades como consultora, por eso su cargo es familiar para nosotros, y actualmente es consultora del área de ética y gobernanza de la OMS. Adelante, Ana. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. Siempre es una alegría compartir con ustedes. A ver, voy a compartir. Bueno, en esta oportunidad lo que voy a presentarles es la experiencia en Argentina con respecto a los acuerdos de transferencia de materiales. Fue súper útil tener la introducción de Bárbara al inicio, porque van a ver que muchas de las cuestiones que ella mencionó las intentamos adquirir para el marco que tenemos en Argentina sobre biobancos. Entonces, esta presentación va a estar dirigida a los acuerdos de transferencia de muestras y de datos que se utilizan en el contexto de los biobancos con fines de investigación. Como decía Bárbara, estos son contratos legales, ¿no? Entonces se rigen por el derecho general y por todas las reglas nacionales que cada uno de nosotros tengamos, y dada su especificidad, se requiere una cierta expertise para poder captar todo lo necesario en estos acuerdos. En nuestro caso, se tomó una decisión de incluir determinadas cuestiones relacionadas con estos acuerdos en la guía para biobancos con fines de investigación. Este es un marco ético y técnico también para el funcionamiento de biobancos con fines de investigación, que complementa a lo que son las guías para la investigación relacionada con seres humanos. Y, digamos, su objetivo principal es orientar a investigadores, operadores, comités de ética de investigación que utilicen estos biobancos. Y como la finalidad de los biobancos es almacenar muestras biológicas y datos asociados, y bueno, el objetivo, digamos, de esta guía es brindar un marco de qué manera esto se realiza éticamente, respetando los derechos, los intereses y el bienestar de las personas que donan sus muestras y también sus comunidades. Y el fin principal, digamos, de la conformación de estos biobancos es promover el intercambio de estas muestras para que se realicen investigaciones que sean valiosas para la salud de nuestra población. Entonces, en ese contexto, esta fue una guía que se discutió dentro de una comisión de expertos, de actores relacionados con los biobancos de distintas disciplinas, y en general nace por una necesidad de tener un marco para la investigación que surgía de los biobancos y para su funcionamiento, porque lo que sucede o sucedía en Argentina, y sé que sucede en muchos países de la región, es que al no contar con un marco específico, se complicaba entender cuáles eran los pasos, los procesos, las autorizaciones necesarias y de qué manera proteger a las personas que estaban donando sus muestras y sus datos para investigación, ¿no? Sobre todo en este caso en el que quedan almacenados, muchas veces todavía sigue estando el vínculo
con la persona, o sea, son muestras que están identificadas y por lo tanto estamos ante el marco de la investigación con seres humanos. Entonces, en esas discusiones surgió la necesidad de establecer elementos que consideramos que tienen que ser tenidos en cuenta al momento de pensar un acuerdo de transferencia de muestras en este contexto, ¿no? Y bueno, la principal razón es que, como decía, el objetivo de los biobancos es generar este compartir de muestras biológicas para realizar investigaciones, y esto se formaliza a través de un acuerdo de transferencia de material. Como decía Bárbara, esta es básicamente la misma definición que incluimos en esta guía. Se trata de un contrato que rige la transferencia de estos materiales entre dos o más organizaciones, ¿no? Se habla de proveedor, que en este caso sería el biobanco, y el receptor es la institución. Es importante acá tener en cuenta que hablamos de contratos entre instituciones, ¿sí? O sea, si se quiere utilizar las muestras que están en un biobanco dentro de una misma institución, así sean distintos equipos de investigación, no se requiere un acuerdo de transferencia de muestras. Y estos siempre son necesarios cuando las muestras o los datos van a salir de la institución a la que la persona le dio la autorización para que sean utilizadas y van a ir hacia otra organización, ¿sí? O otra institución. Estos contratos establecen entonces los alcances y limitaciones del uso de las muestras y de los datos, y establecen los derechos y obligaciones del proveedor, en este caso el biobanco, y el receptor. También incluimos la definición de los acuerdos de transferencia de datos, porque puede ser que en el marco de un biobanco no se compartan las muestras, sino que solo se compartan los datos asociados a esas muestras. Entonces, en este caso se utilizaría un acuerdo de transferencia de datos, y si se transfieren tanto material como datos, se utiliza el contrato, el acuerdo de transferencia de materiales y de datos. Una de las cuestiones por la cual lo incluimos en este marco ético para el funcionamiento de biobancos es que lo consideramos también como una herramienta para poder asegurar que este intercambio, que este compartir se haga de una manera ética. ¿Por qué? Porque dentro de esos términos incluidos en esos acuerdos se pueden reflejar todos aquellos compromisos éticos que se asumieron con los donantes al momento de compartir, de donar sus muestras, y también todo lo que tiene que ver con el biobanco en sí mismo, ¿no? Sobre todo esto cuando hablamos de trabajos colaborativos internacionales, en donde es muy probable que se realice entre instituciones del país y instituciones de otros países, ¿no? Y una de las cosas que queríamos garantizar, y por eso nos parecía importante enumerar los términos esenciales que tiene que tener, es que permiten garantizar una asociación colaborativa que sea justa y que sea equitativa. ¿Qué es lo que se veía y se sigue viendo? Y esto un poco también Bárbara lo mencionó, que muchas veces los investigadores o los equipos de investigación de una institución tratan directamente con un equipo o una institución de otro país y reciben, digamos, como los acuerdos ya definidos, ¿no? Están predefinidos en la institución de afuera, o sea que va a ser la institución receptora la que ya está brindando un acuerdo que está predefinido, que está basado en las normas de ese país, ¿sí? No en las normas locales, y que no tiene un proceso local de revisión, ¿sí? Como decíamos, requiere una revisión legal, ¿sí? No es que el investigador va a tener, digamos, las herramientas necesarias para poder analizar ese contrato que se les está acercando. Entonces, lo que notamos es que muchas veces venía ese contrato predefinido y directamente se firmaba en la institución sin realmente evaluar qué es lo que se estaba acordando, ¿no? Y teniendo en cuenta que este instrumento brinda la posibilidad de reflejar todos los compromisos éticos, es muy importante que se garantice que esta negociación de términos sea justa, ¿sí? Para todas las partes. Además, bueno, permite identificar los materiales biológicos de manera que se pueda recuperar. Esto es algo que
sobre todo en este tipo de investigaciones colaborativas internacionales, es importante que se pueda recuperar tanto el material como la información y los resultados que se generen de esas investigaciones, y es el lugar ideal en el cual vamos a establecer los beneficios que están previstos localmente, ¿sí? O sea, es el momento en el que se puede negociar qué es lo que se va a establecer como beneficios de cada una de las investigaciones que se realicen con esas muestras, ¿sí? Y bueno, finalmente lo más importante es que le está dando una fuerza legal, porque es un acuerdo entre privados, a las obligaciones éticas, ¿sí? Que tiene tanto el biobanco con respecto a los donantes, y que tienen los investigadores que van a utilizar esas muestras, ¿sí? Entonces, lo que establece la guía es, digamos, los términos mínimos que tendría que tener, o aquellas cuestiones en donde hay que prestar atención para poder empezar a negociar un acuerdo que sea justo, ¿sí? En primer lugar, lo que se estableció es que se describa el material, ¿sí? Los datos a transferir, esto tiene que estar bien especificado, cuál es el propósito de la transferencia, los nombres, los objetivos del proyecto de investigación en el que se van a utilizar esas muestras y datos, cuáles son las condiciones de uso y restricciones, ¿sí? Estas condiciones de uso, recuerden que tienen que estar de acuerdo con lo establecido en el consentimiento informado que dio el donante al momento de dar sus muestras, ¿sí? Y también con la aprobación del Comité de Ética de Investigación. Acá es importante tener en cuenta que como estos acuerdos se están haciendo en el marco de un biobanco, el biobanco tiene que contar con una gobernanza adecuada para poder garantizar la utilización de lo que es el consentimiento informado amplio, ¿sí? Como se conforma para que sus muestras puedan ser utilizadas en el futuro, se va a utilizar un consentimiento informado amplio, porque yo no le puedo decir al donante, al momento de recolectar sus muestras, para qué específicamente van a ser utilizados. Entonces, ese procedimiento, ¿cuándo se considera ético? Cuando el banco tiene una gobernanza adecuada para que en el futuro pueda garantizar que eso que le dijo al donante se cumpla. Y en esta instancia, en la instancia en donde ya se va a utilizar esa muestra para investigación, el acuerdo de transferencias y muestras es el lugar específico en donde yo voy a tener que volver a ir atrás, ver qué dijo el donante, ver qué aprobó el Comité de Ética y plasmarlo en este acuerdo, ¿sí? Por eso es que es sumamente importante que la parte local pueda analizar y pueda sentarse a negociar los términos de ese acuerdo. Si no alcanza con que la otra institución, sobre todo si es de otro país, defina cuáles son estos términos y condiciones. Y también es el lugar adecuado para establecer las restricciones de uso, ¿sí? Esto también que mencionaba Bárbara, si no se va a poder compartir con terceros, si es un uso exclusivo para investigación y cualquier otro tipo de restricción que el biobanco local considere necesario en base a sus términos. Con respecto a la confidencialidad, esto en general es así en todos los biobancos con fines de investigación, está establecido en las pautas OMS. Los investigadores que acceden a las muestras de biobancos van a acceder a ellos de manera de identificada, digamos, ¿sí? Puede ser codificada, puede ser anonimizada, pero nunca va a acceder a muestras vinculadas a datos de las personas, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto, en el contrato tiene que estar bien establecido cuál va a ser el proceso de prohibición, digamos, el receptor de reidentificar las muestras o generar cualquier tipo de proceso que lleve a eso. Esto, sobre todo relacionado con lo que es investigación en genómica, en donde, bueno, sabemos que con el avance del tiempo cada vez es más fácil volver una muestra identificable. Entonces, estas cláusulas de prohibición de reidentificación tienen que estar establecidas en los acuerdos, ¿sí? Con respecto a la custodia, el acceso y el control de estos materiales, también es importante establecer que queda en manos del proveedor, queda en manos del biobanco. Se puede solicitar en cualquier momento la devolución de las muestras o la destrucción en el caso de que se produzca una violación del acuerdo. Y esto es importante además que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque los biobancos son los custodios de todas las muestras y datos
que contienen, ¿sí? O sea, no son los dueños, pero son los custodios. Tienen la responsabilidad de garantizar que esas muestras y esos datos van a ser utilizados con el objetivo que tiene el banco y con el objetivo que se le comunicó al donante, ¿sí? También tiene que estar establecida cuáles son las pautas de bioseguridad, o sea, cuál va a ser el plan de manejo de las muestras durante el transporte y también durante el uso de material. Informes sobre usos, esto se estableció como un criterio de que el biobanco pueda hacer un seguimiento sobre qué es lo que está sucediendo con las muestras, porque también recordemos que tiene una obligación de informar a los donantes, ¿sí? Entonces, de esta manera se puede ir informando sobre qué están sucediendo con las investigaciones que se están realizando con esas muestras, el destino final de los materiales, también si se estipula la destrucción o se estipula la devolución del material. Esto va a depender también de las condiciones que establezca el biobanco, qué es lo que sucede al finalizar la investigación o qué es lo que sucede si se termina el acuerdo, ¿sí? Todas las cuestiones relacionadas con propiedad intelectual, también como decía Bárbara, puede ser que como resultado de estas investigaciones se generen invenciones y que puedan devenir en propiedad intelectual. Entonces, esto ya tiene que estar previsto, tiene que haber un plan, y en general esto lo va a decidir el biobanco, ¿sí? Cuáles son las pautas, cuáles son los términos y condiciones en el caso de que esto suceda. Y este es un punto sumamente importante porque digamos, como en el medio se pueden generar invenciones que generen grandes ganancias, digamos, es importante que haya una negociación justa, ¿sí? Que no sea una cláusula una preestablecida, digamos, por la institución que se va a llevar las muestras. Con respecto a las publicaciones, también todo lo que es el reconocimiento en las publicaciones tanto del banco como todos los que hayan contribuido por parte del proveedor, así sea autorías o simplemente el reconocimiento o colaboraciones, lo que corresponda. Esto también tiene que estar fijado en el acuerdo. La publicación de los resultados y la devolución de los resultados, esto lo tuvimos en cuenta para que no sea solamente, puede hacer que los biobancos requieran de que los resultados vuelvan en una forma determinada. Por eso es que se pensó en establecer este término como que se devuelva en el formato que el proveedor requiera, sino que no sea suficiente solo con informar sobre la publicación. Y acá los beneficios también, esto que les decía antes, aquellas cuestiones que se puedan negociar con respecto a los beneficios que proveen de estas investigaciones. Recordemos que los beneficios de la investigación no es solamente un beneficio directo al donante, sobre todo en el caso de este tipo de investigación, es muy poco probable que haya un beneficio directos, son otros los tipos de beneficios. Es importante todo lo que tiene que ver con crear capacidades en materia de investigación, sobre todo en países como los nuestros, en donde esto está comenzando, que se puedan fijar en estos acuerdos aquellas cosas en las que se considera que el receptor pueda llegar a contribuir para crear capacidades. Y por último, estos términos que son más bien generales de cualquier contrato, el compromiso de cumplimiento de las normas legales vigentes. Esto es importante, por lo que le decía previamente, que como muchas veces vienen ya revisados por departamentos de la otra institución, de la institución receptora, están basados en sus normativas y en sus leyes vigentes, y es importante que podamos comparar qué sucede con nuestras leyes locales, de qué manera se van a resolver cualquier tipo de conflicto, en dónde se van a resolver, porque muchas veces no se lee, pero se establece como cláusula que cualquier conflicto se va a resolver en tribunales del otro país, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones que son bien legales, que no son cosas que un investigador tenga que saber, ¿sí? No es su obligación, pero sí es su obligación presentar estos acuerdos a los departamentos legales de las instituciones en las que trabaja, así como para que pueda haber una discusión sobre los términos que corresponden. La duración del acuerdo,
Las firmas, acá también relacionado a esto que decía Bárbara, es importante que el que firma es el responsable de la institución. ¿Sí? No hay que olvidarse que tanto los biobancos como cualquier investigador en cualquier proyecto de investigación está realizando su actividad en el marco de una institución. ¿Sí? No son personas aisladas, están trabajando en una institución y las responsabilidades legales son de diferentes personas. En el caso de la firma de un contrato, como es el acuerdo de transferencia de muestras, se requiere que el que firme sea el que esté autorizado para hacerlo. En general son los responsables de las instituciones, ¿no? Director, directora o quien sea la persona que pueda representar y que pueda firmar en nombre de esa institución, porque también he visto situaciones en donde se obligan directamente los investigadores, firman, o muchas veces hasta se le acerca el acuerdo a director, directora, lo firman y nadie lo leyó, ¿sí? Nadie, me refiero a nadie con competencia para determinar qué tiene que tener y qué no un acuerdo, se firman y después las consecuencias son legales, ¿sí? Y esto último, que el dictamen de aprobación del SEI y el proyecto de investigación se agreguen como anexo a esos acuerdos, es una recomendación que damos, de manera de que quede bien claro a qué proyecto se refiere y cuáles son las condiciones de aprobación que tuvo ese proyecto en particular. Como último, otra de las cuestiones que quería señalar con respecto, bueno, a esto que veníamos hablando de transferencias a instituciones de otros países, así, sobre todo cuando hablamos de estudios multicéntricos, que es un único país que va a transferir las muestras de países proveedores, también se requieren acuerdos de transferencias de muestras, y lo que agregamos en esta guía como estándar es que el país receptor tiene que tener un nivel legal de protección similar al del proveedor. Este es un punto que una de las discusiones que se daba es quién garantiza esto, ¿sí? ¿Quién revisa las cuestiones legales? Y acá surgía el tema de, bueno, un investigador no puede saber, y no, claro, no se requiere que un investigador tenga esta información, sino que son los departamentos legales los que tienen que analizar estas cuestiones. Por eso es importante que en las instituciones, primero, existan personas capacitadas para realizar esta actividad y que los investigadores sepan que tienen que recurrir a ellos, ¿sí? Que nunca firmen este tipo de acuerdos de manera personal y tampoco como equipo de investigación, sino que tienen que asesorarse a nivel institucional. Otra de las discusiones que se dio, y ya para cerrar, es cuál era el rol del Comité de Ética e Investigación con respecto a estos acuerdos. Primero, las discusiones giraban en torno a si el Comité de Ética e Investigación tenía que evaluar, ¿sí? Si tenía que aprobarlos, cuál era su rol. Y la decisión que se tomó, en primer lugar, si el comité tiene una obligación con respecto a estos acuerdos, es exigir que exista uno, ¿sí? O sea, llamar la atención cuando se presenta un proyecto de estas características, no solamente en biobancos, ¿sí? En cualquier situación en donde vaya a haber transferencias de muestras, es preguntar y exigir si existe un acuerdo de transferencia de muestras, también para recordar de alguna manera a los investigadores que es necesario. Y después, con respecto a si tiene que evaluarlo, se tomó la decisión de que no es responsable de evaluarlo, no es su rol, como decíamos, es un documento legal, tiene que estar revisado por las partes que corresponden, pero sí es importante que pueda tomar conocimiento de estos instrumentos cuando existan. ¿Por qué? Porque en general los comités de ética reciben el proyecto de investigación y a esa instancia no están todavía negociados estos acuerdos. Entonces es muy poco probable que les puedan brindar el acuerdo que se esté discutiendo, ¿sí? Hasta que no está firmado no van a tener la última versión. Entonces sí saber que pueden pedirlos, ¿sí? A futuro cuando se aprueban, pero que es muy poco probable que cuando empiecen a tratar estos proyectos esté el contrato como para que se lo puedan dar, ¿sí? Bueno, muchas gracias.
Un millón de gracias, Ana. Mil gracias por compartirnos este marco legal reciente en Argentina, que hasta donde yo sé es el único, que si bien está enfocado en el aspecto de los biobancos, es el único que ha sido desarrollado posteriormente a las pautas de Sion. Entonces ahora vamos a hacer las preguntas posteriormente. Ahora quiero invitar a Daniel Barta de Matos Almeida. I'm going to switch to English now. So, Voy a pasar a hablar en inglés. Dice Carla, Daniel es abogado de profesión y es el encargado de transferencia de Brasil. La Universidad de Fiocruz, en la que trabaja, es una de las principales instituciones de investigación de la región y participa en muchos proyectos de investigación de todo el mundo. Y Daniel tiene vasta experiencia en la negociación de los MTAs, incluso con homólogos importantes internacionales como los NIH que estuvieron presentes en este taller. Es un placer contar con la presencia de Daniel el día de hoy y tenemos muchas ganas de escuchar lo que nos va a contar sobre qué opina él que deberíamos hacer de cara al futuro con respecto a los MTA. Gracias, Daniel, y adelante. Thank you very much, Carla. Are you hearing me? Muchas gracias, Carla. ¿Me oyen? En primer lugar, gracias por la oportunidad de estar aquí y dirigirme a todos ustedes y hablar de este tema tan importante. Aunque soy abogado, me voy a abstener de usar terminología jurídica y referirme a los aspectos técnicos de los MTA porque ya se refirieron a esto las presentadoras anteriores, Bárbara y Ana, que me precedieron. Mi idea es hablar un poco de estas actividades importantes dentro de las instituciones de investigación y de cómo apoyamos a los investigadores, porque el investigador tiene que poder saber estos aspectos de la investigación y la institución debe apoyarlo para tratar todos los otros aspectos periféricos para no pretender que sea experto en los DTA o los MTA, sino saber por qué son importantes, que existen y en qué casos tienen que ir a solicitar opinión o asesoramiento sobre a qué tipo de acuerdo buscar. Entonces, les voy a dar un poco de contexto sobre la institución para que tengamos una mejor idea de a qué me estoy refiriendo. Fiocruz es un instituto de investigación líder en Brasil. Tiene 123 años promocionando la salud pública y voy a hablar brevemente de los detalles de la institución. Tiene la misión de difundir y compartir conocimientos y tecnologías que tienen por objetivo fortalecer y consolidar el sistema de salud unificado de Brasil. Tiene el sistema de salud unificado más grande del mundo que está inspirado por el NHS del Reino Unido y tiene un amplio espectro de actividades que realiza a los que me voy a referir en breve. Se trata de una institución pública, como dije, que depende del Ministerio de Salud. Entonces, todas las medidas federales en materia de salud tienen que pasar por el Ministerio de Salud. También tiene presencia a lo largo de todo el país. Tenemos presencia en 11 estados, tenemos 16 unidades científicas, 5 oficinas en distintos estados de Brasil. Entonces es difícil, el principal
centro está en Río de Janeiro, pero hay, como digo, muchas otras unidades distribuidas por todo Brasil. Production. So has Fiocruz también contribuye a la producción, contribuye con el 40% de los fármacos que compra el Ministerio de Salud y es el fabricante más grande de vacunas contra la fiebre amarilla. Produce unos 6 millones de reactivos para diagnóstico de distintas enfermedades y fabricó el 100% de las vacunas nacionales para COVID durante la pandemia, lo cual fue un desafío bastante grande. Con respecto a cifras de Fiocruz, a 2022, con respecto a la producción científica, verán que hay muchos proyectos de investigación en Fiocruz, la producción de vacunas, productos farmacéuticos y biofarmacéuticos. También con respecto a la educación, tenemos un papel importante en la educación de Brasil y también en la asistencia de salud. Acá en la imagen ven que Fiocruz coopera a nivel internacional. Fiocruz tiene varios centros de colaboración que son muy importantes para las actividades que realizamos, pero no voy a entrar en detalle. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque manejar con todas estas actividades, producción, investigación, atención médica, educación, información y tecnologías de información y comunicación y control de la calidad, se imaginarán que trabajamos con muchos MTAs y DTAs porque tienen un papel fundamental en las actividades que realizamos. Como se imaginarán, es bastante difícil, dado el tamaño de esta institución, pero todo se tiene que analizar con los procesos y los flujos de trabajo. También es importante mencionar que en este marco hay distintos puntos de vista y finalidades para el uso de los MTA y DTA. En nuestra institución tenemos todo. Tenemos investigación y desarrollo, obtención de muestras biológicas, biobancos, biorepositorios y prestación de servicios. Seguro estoy emitiendo algunos porque hacemos mucho, pero todas estas actividades tienen distintos matices y detalles, pero a la vez algunas partes en común que figuran en todos los MTAs. Entendemos que los MTA y los DTA no son los únicos acuerdos. Tenemos acuerdos de cooperación y de alianzas, pero los MTA y los DTA tienen que ver con los datos y los materiales y regular toda esta actividad. Si hay una alianza, hay un acuerdo de colaboración que abarca muchos aspectos, algunos de MTA y DTA, pero el manejo de materiales y los datos tiene que regirse por los términos de estos acuerdos. Si hay un acuerdo de alianza, tenemos que ver con quién se encarga de todos los aspectos de esta transferencia. En ese caso, quizás no sea necesario tener un MTA, pero cuando enviamos o recibimos materiales, es importante sí tener un MTA firmado. Entonces, con la investigación, quizás no sea material que no se haya modificado. Entonces también la obtención de biológicos se trata de materiales que se encuentran en el medio ambiente en determinadas condiciones, pero que pueden presentar características especiales. Y eso pasa también con los biobancos, biorepositorios y prestación de servicios. Entonces es muy importante que la institución tenga modelos
institucionales que se alineen lo más posible con los términos que se utilizan a nivel internacional. A veces vemos que dentro del país los modelos o los MTAs varían. Entonces, podemos tener un MTA, por ejemplo, para socios internacionales y otro MTA para socios nacionales, porque por lo general las cláusulas son distintas. Pero si uno encuentra un modelo o un convenio que utiliza los términos comúnmente aceptados, tienen que negociar simplemente la jurisdicción, la legislación aplicable, la propiedad intelectual, derechos y modificaciones, la definición de modificaciones, porque el MTA contiene distintas definiciones que son sumamente técnicas y hay que prestarles atención. Y por último, transferencia a terceros. También es importante mencionar que la negociación de los MTA depende del poder de negociación que tenga uno en la mesa de negociaciones. Entonces, si el socio quiere recibir material de ustedes o si ustedes quieren recibir el material del socio. O sea, va a depender del interés, la necesidad, la importancia del material, la rareza. Y cuando me refiero a materiales, también rige esto también para los datos, ¿no? Entonces, como dije, rareza, disponibilidad, calidad y también las limitaciones jurídicas. Si hay limitaciones jurídicas, por ejemplo, si el material es raro y es importante, se pueden negociar las limitaciones jurídicas y normalmente el socio acuerda las limitaciones bajo las cuales recibe dicho material. Entonces, este es trabajo del investigador, pero no solamente, porque es importante tener alianzas entre los investigadores y el personal que le brinda apoyo a los investigadores para poder abordar todos estos aspectos. Según la institución, hay distintos profesionales que se encargan de esto y voy a hablar un poco más de esto en un ratito, pero es importante reconocer todo esto y reconocer que el material y los datos pueden ser activos valiosos. A veces los investigadores no piensan en eso y la institución acuerda términos que no son muy favorables o que podrían ser mejor si uno entendiera todos estos factores. Ahora voy a hablar un poquito sobre los reglamentos nacionales, no de bioética ni bioseguridad, sino sobre recursos genéticos y el impacto que esto tiene sobre nuestra institución. Como ustedes saben, hay una convención sobre la diversidad biológica que permite el uso sostenible de la biodiversidad, de compartir beneficios y para conservar la biodiversidad. Brasil firmó la convención y tenemos legislación interna que regula el sistema legal para que se adapte a las cláusulas de la convención. Pero esto fue hecho rápidamente, no muy bien hecho al comienzo, y los investigadores no entendían muy bien la ley. Luego se volvieron mucho más conscientes de la ley, pero la ley fue mal hecha, muy complicada, con muchas cláusulas subjetivas y era muy difícil al comienzo para que la gente pudiese cumplir con los reglamentos. Luego trataron de mejorar la ley, pero siguieron utilizando la ley
original para hacer las mejorías, así que resolvieron algunos problemas, pero crearon nuevos problemas o mantuvieron otros. Y eso ha tenido mucho impacto sobre nuestras negociaciones, sobre todo las que tienen que ver con recursos genéticos en los MTA. Estas reglas tienen que ver con el uso comercial, el compartir de los beneficios, y en Brasil hay cláusulas obligatorias que hay que incluir, pero como ustedes pueden ver, estos son algunas de las cláusulas que son negociadas si tiene un acuerdo MTA que usa comúnmente. Pero esto ha presentado un desafío para nosotros, el negociar las cláusulas principales en nuestros MTA. No hemos logrado resolver ese problema todavía. Estamos tratando de crear más conciencia sobre el problema, pero existe el problema. Antes de esto teníamos una organización diferente que gobernaba las instituciones y los MTAs y DTAs, pero el flujo de trabajo no estaba bien definido, utilizaban diferentes modelos y formularios. A veces la institución veía el contrato, a veces no, a veces el investigador trataba de que se firmara el contrato por otras personas. Así que estas reglas, por lo menos, estos reglamentos han por lo menos establecido multas si no cumple con las reglas de los MTAs. Por ejemplo, si envía material biológico fuera del país o si el sector que supervisa el material y encuentra que ha habido violación, el investigador en sí o la institución puede ser también multada. Y todo esto hubo que hacerlo para asegurarnos que varias instituciones en Brasil funcionaran mejor. Así que hubo algún aspecto positivo sobre los reglamentos. Logramos crear una política institucional sobre los MTAs y el flujo de trabajo, y sobre todo en cuanto a los MTAs. También se creó más concientización de parte de los gerentes más altos, de la dirección más alta al nivel de la institución. Entendieron mejor cuáles serían las consecuencias si no seguían el camino correcto para enviar material al exterior del país. Y también logramos crear modelos institucionales para diferentes situaciones. Por ejemplo, en la investigación y desarrollo, que tiene mucho más enfoque en la innovación. Y este tipo de situación nos llevó a crear diferentes modelos para comenzar la negociación. Es muy importante que el proveedor, quien es el que va a enviar el material, envíe el modelo de MTA porque es más fácil firmarlo después. En cuanto al procesamiento interno y el procedimiento para aprobación, ahora se ha consolidado más y los investigadores están más conscientes de este tipo de procedimiento que hay que seguir. La firma por el representante legal ahora es algo que se hace con mucha más facilidad.
Es más fácil ahora que el representante se sienta seguro en firmar porque sabe que se siguieron los procedimientos correctos, se analizó correctamente y se siente más cómodo en firmar. También hay un sector de importación y sector que es muy importante ahora porque le elimina una carga al investigador debido al hecho de que ahora hay reglas que seguir para el envío de material, hay reglas sanitarias, hay reglas que tienen que ver con la trazabilidad del material. Todavía no es perfecto, hay mejoras que hay por hacer todavía, pero el acuerdo que estos arreglos que a los cuales hemos llegado no han sido fáciles, pero ahora tenemos que la gente tiene mejor entendimiento de cómo se debe negociar y lo que hay que hacer para transferir material. Este es el modelo que se aplicó. Este es el modelo de la Administración de Tecnología que se llama Sistema GESTECNIC. Es una pequeña transferencia de tecnología en cada unidad. Como dije anteriormente, tenemos 21 centros de innovación tecnológica en el país y muchos tienen que ver con la innovación y con las reglas para los investigadores. Así que ahora los investigadores tienen acceso a al personal técnico de Fiocruz y tienen ahora también una red que les permite enviar material al exterior y datos a otros. Algunas consideraciones importantes es que las instituciones, los investigadores y el personal tienen que tomar en cuenta el origen del material. Como dije anteriormente, Brasil tiene una ley que dice que si el material no viene de Brasil, las reglas no son las mismas. Por ejemplo, la propiedad del material. A veces se colecciona material de terceras partes y ahora hay que someterla a ciertas condiciones. Si es material humano, hay que obtener consentimiento informado. Pero a veces recibimos material que no es donado. Se puede utilizar bajo ciertas condiciones solamente. Por ejemplo, si hay la posibilidad de uso comercial, hay que ponerse en contacto de nuevo con el proveedor para que permita eso. Así que los derechos de las terceras partes hay que verificarlas antes de que demos permiso de que se use para investigación, o habrá que hacer una modificación de la plantilla. Hay que también obtener el consentimiento informado, el permiso, como la presentación anterior mencionó. También quisiera hacer hincapié como comentario final de que en mi experiencia en estas actividades es muy importante reconocer la importancia de la biodiversidad y cómo coleccionamos el material, cómo lo definimos, cómo lo mantenemos o almacenamos en depositorios biológicos, cómo se mantienen las muestras humanas en los biobancos y biorepositorios, porque esto es material sumamente importante para la institución. La institución debe de reconocer que este material es sumamente importante para
que pueda negociar bien y obtener ciertos beneficios al otorgar el uso del material. Sobre todo que la biodiversidad es muy grande en nuestra región. Hay mucha biodiversidad almacenada. Es un activo sumamente importante y esto lo deben de entender para poder negociar mejores condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Fue muy interesante escuchar la experiencia y los detalles tan específicos sobre el proceso y los diferentes escenarios que tienen que tomar en cuenta en Fiocruz cuando redactan un MTA. Le quisiera pedir a Ana que se una al grupo ahora porque queremos discutir algunas preguntas del público. Y quisiera decirle a los a la audiencia que algunas de estas respuestas ya han sido contestadas en sesiones anteriores, porque este es el cuarto taller. Así que voy a darle prioridad a las preguntas que tienen que ver con el material que nuestros panelistas han compartido con nosotros hoy. Voy a cambiar al español. Sí, voy a hablar español. Tanto en las presentaciones que nos han hecho, se han referido al marco legal en el caso de Argentina, a la experiencia institucional amparada por la ley, pero la experiencia institucional de Fiocruz. Y muchos colegas que participan en la sesión que no disponen de un marco nacional o institucional similar, se preguntan si existen modelos que ustedes pudieran compartir. Es decir, o bien en el caso de Argentina, ¿usan algún modelo nacional? Daniel, en el caso de Brasil, ¿usan ustedes, quizás por los escenarios específicos, distintos modelos que pudieran compartir con la audiencia? Esa como una primera parte de la pregunta en relación a los modelos. Y un segundo componente de la pregunta en relación a la revisión ética. En su país o institución, cómo específicamente se incluye la revisión ética. Pero esta pregunta quiero instarlos a que la consideren pensando en otras instituciones y otros países donde esto es nuevo. ¿Cómo en ausencia de una normativa nacional, en ausencia de una política institucional como la de Fiocruz, cómo otras instituciones, otros investigadores, otros comités de ética pudieran empezar a abordar este proceso? Entonces, no sé quién quiere empezar, pero el que prende el micro primero. ¿Gané? Ok, empiezo. Con respecto al modelo, sí, puedo compartir, Carla, si querés te los envío como para que tengan. Es más, al momento de desarrollar esta guía, revisamos un montón de acuerdos. En general, muchos están en inglés, pero sí tenemos ya ahora modelos de contratos. No hay modelo nacional, no es la idea, son contratos entre privados. Sí, es importante que institucionalmente se piense en estos contratos y pueden tener modelos ya preestablecidos, que es lo que generalmente sucede. Después, bueno, se va a cambiar según el proyecto en particular y quién es la otra institución. Eso sí, eso puedo compartir. Con respecto a la revisión por parte del comité, es lo que les mencionaba, pues esto fue una discusión también que surgió al momento de pensar en este marco.
Y pensando en distintos escenarios, no solamente en el biobanco, ¿no? El biobanco es diferente porque ya tiene su función es compartir las muestras, entonces es muy probable que haya un modelo de acuerdo de transferencia, porque ya están establecidas las pautas del biobanco. Si es el que define las reglas de acceso a ese biobanco, entonces ya están preestablecidas. Esa les puedo compartir. Por ejemplo, acá en Argentina, el Biobanco Poblar, que es una iniciativa del MinSIT, tiene un modelo y está basado en esta resolución. En el caso de otras situaciones o en el caso de que no existan regulaciones, estos son contratos legales, ¿sí? O sea, todos los países tenemos reglas del derecho que definen cómo se realizan los contratos entre privados. Y el contrato, vuelvo a repetir, como es institucional, es entre una institución y la otra, los tienen que elaborar y los tienen que revisar las personas responsables de las instituciones, ¿sí? Con el apoyo de los investigadores, obviamente, porque son los que le dan toda la información. Con respecto al rol del comité, digo lo mismo, en general, cuando se presentan los proyectos, no están finalizados los acuerdos, ¿sí? Salvo si en la institución ya hay un modelo, ya el comité lo va a conocer, o lo pide, ¿sí? Si no hay un modelo y se tiene que crear uno nuevo, es muy probable que no esté, ¿sí? Por eso remarcábamos en esta resolución la necesidad de exigir que esté. O sea, si va a haber transferencias de muestras de una institución a la otra, un rol que puede cumplir el comité es decir, hola, ¿está el acuerdo de transferencia de muestras? ¿Pensaron en esto? Porque muchas veces puede ser que tampoco el equipo de investigación esté al tanto de la necesariedad o de la importancia que tiene este acuerdo. Puede ser que esté ahí entre todos los papeles y no hayan tomado consideración de las responsabilidades que implica la firma de este acuerdo. Con respecto a la evaluación de un contrato en sí, vuelvo a lo mismo, es lo mismo que los contratos de los ensayos clínicos, por ejemplo. El comité toma conocimiento, puede ver determinadas cosas, pero no tiene la expertise de revisar y ponerse a definir qué es lo que tiene que decir una cláusula. ¿Sí? No tiene, eso es algo que puede hacer, en general son abogados, ¿no? Los que pueden profesionalmente y además decidir sobre lo que va a hacer la institución, porque es una decisión institucional también. Entonces, puede tomar conocimiento, puede preguntar, ¿está? Tiene que exigir que esté. Si hay transferencia de muestras y de datos a otra institución, sí, ¿sí? Pero no tiene la competencia de revisarlo, pedir cambios, puede hacer sugerencias, comentarios, pero finalmente quienes firman van a ser los responsables de la institución. Por eso es importante esto también que decía Daniel, ¿no? Que estén como estos marcos ya definidos, o sea, que pueda haber un template institucional, ese sí puede haber sido revisado por el comité, lo puede ver, puede decir acá tendrían que estar algunas cuestiones éticas, pero ya el contrato entre privados no es algo en donde el comité se pueda inmiscuir para definir esas cláusulas. Muchas gracias, Ana. Daniel, adelante. Yeah, as I mentioned before, I believe Como that dije antes, creo que es importante saber cómo se negocian estos documentos a nivel internacional. Porque si uno va a hacer un modelo o un template que se va a usar en el propio país y nada más, tal vez lo estructure de otra manera que cuando trabaje con socios internacionales, porque ahí pueden presentarse otros problemas. Entonces, los aspectos principales que abordan estos documentos, como dijo Ana con los biobancos y lo mencionó Bárbara, son los mismos. La negociación tiene que darse cuando hay que cambiar alguna cláusula en particular del contrato. Entonces, para hacer esto se necesita conocimiento especializado, capacitación y también saber la terminología correcta para saber si es una disposición que se está negociando el contrato es fuera de lo común y preguntar por qué se está haciendo y si deberían o podrían aceptar estos nuevos términos y considerar el objeto, la finalidad, es decir, por qué se están enviando las muestras o recibiendo. Y también si hay algún reglamento interno en el país
que rige en este caso. Y también cuando no hay un reglamento nacional sobre un aspecto, creo que es mejor recurrir a las mejores prácticas internacionales y usarlo como punto de partida, porque cuando uno va a colaborar con socios de otros países y no se respetan los reglamentos generales que se aceptan a nivel internacional, el, el cumplimiento va a ser un problema. Entonces, si no se siguen estas pautas internacionalmente aceptadas, va a haber problemas. Normalmente los reglamentos nacionales emanan de estos internacionales, o sea que hay alineación. Pero de lo contrario, puede haber problemas. Por ejemplo, negociar tecnología que se desarrolló en el marco de determinados reglamentos. Entonces, como digo, hay que seguir la experiencia internacional y ver con qué reglas se rigen. Muchas gracias, Daniel. Creo que es muy importante, resalto 2 puntos fundamentales de la respuesta. Primero, todos sabemos que la investigación en salud tiene una dimensión internacional y tener presente ese contexto internacional es fundamental. Y en cierto sentido también podríamos decir que nuevamente no se trata de reinventar la rueda, sino de construir sobre el conocimiento que ya se tiene internacionalmente, como hemos hecho en otras áreas. Y el otro punto que también han sido resaltado en las respuestas es el tema que, bueno, mencionó inicialmente Daniel, luego Ana, el tema de que el que algo se deba hacer no significa necesariamente que sea obligación del comité de ética de hacerlo. Hay que respetar. Una de las razones por las cuales este es un tema difícil es que es un tema en que confluyen una serie de perspectivas. La perspectiva ética, la perspectiva legal, la perspectiva científica y conforme miramos buscamos un avance de nuestra región en este tema, notamos que esta confluencia de disciplinas resulta difícil, porque es difícil traer a todos a la mesa y que cada uno contribuya con el expertise que tiene. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, veo que algunas personas tienen problemas de audio, pero quiero precisar que son problemas de conectividad local. Nosotros estamos probando con el audio en distintos lugares y en todos los lugares donde hay conectividad está funcionando sin problemas. De todos modos, tengan presente que estamos grabando la sesión y la podemos compartir, la vamos a compartir luego y estará en la website del Programa Regional de Bioética para que la puedan escuchar si tuvieran algún problema de audio. Un tema recurrente en esta discusión es la duración del acuerdo, específicamente el tema de por cuánto tiempo se almacenan las muestras. Creo que es un punto en el que hay mucho aprendizaje reciente, como en otras áreas de la bioética. Creo que al principio había unas ideas que hemos dejado de lado conforme pasan el tiempo, y el que haya que destruir obligatoriamente las muestras luego de un paso es uno de esos puntos que hemos reconsiderado. Entonces, quiero preguntarle a Ana y a Daniel cómo abordan en sus jurisdicciones
no sé si la normativa de Argentina dice algo al respecto, no sé cuál es la política institucional de Fiocruz al respecto y si tienen algún aprendizaje por su parte para compartir en lo que respecta a la vida de las muestras y una posible destrucción de ellas. Adelante. Well, I can talk a little bit about my Yo puedo perspective hablar un poco about this subject. I believe that this depends y of the decir que en realidad depende del material de la muestra, ¿no? Si se habla de el material de biodiversidad, debería ser una inquietud. O sea, uno se puede almacenar la muestra por el tiempo que sea necesario, o sea, parte de la colección biológica. Ahora, si si se usa un MTA para un proyecto de I+D para un objetivo puntual y los objetivos son suficientes, se fija la duración necesaria o la vigencia necesaria del MTA para realizar las actividades en cuestión. Entonces, cuando se envían los materiales a los biobancos, se tienen en cuenta estos plazos. En Brasil es así, pero también tienen que tener en cuenta el consentimiento informado. Si se dijo ahí que, por ejemplo, la muestra se debe guardar en un biobanco o si se puede compartir con otros fines, con otras instituciones o empresas, pero con fines comerciales no, por lo general suele ser así. Pero bueno, como dije, hay varias actividades para las cuales se necesita un MTA o DTA. Como digo, se fija la vigencia en función de la actividad. Por ejemplo, no 5 años para un MTA que va a ser para una secuencia genética, porque eso al cabo de 2 o 3 meses termina. Gracias, Daniel. Ana, ¿puedes compartir algo desde tu perspectiva? Pensando específicamente en lo que son muestras biológicas humanas, porque creo que ahí es donde está el posible conflicto, en general un proyecto de investigación como regla general es que la muestra o el dato que se utilice esté el menor tiempo, o sea, el tiempo necesario identificado, y luego la regla es desidentificarlo, anonimizarlo o hacer algún tipo de proceso para que no esté más el vínculo. Con respecto a las muestras, digamos, la aparición de los biobancos generó una nueva perspectiva, ¿no? Y esta posibilidad de poder compartir, bueno, data sharing, un intercambio de datos, intercambio de muestras, que también empieza a hacer una política de investigación y que tiene que ver con la posibilidad del reuso, de la maximización, de darles una utilidad de bien común, ¿no? Tanto a los datos de investigación como las cuestiones que surgen de una investigación. Entonces, como regla general, en nuestras pautas, en lo que son el marco, digamos, de investigaciones en seres humanos, lo que se pide es eso, que la muestra esté el menor, o sea, el tiempo necesario para esa investigación, y cuanto antes se desvincule de la persona, mejor, digamos. Eso además es una regla también de todo lo que son las regulaciones de protección de datos internacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos. O sea, la regla es la muestra está identificada el menor tiempo posible. O sea, si durante el estudio también se puede anonimizar rápidamente, hay que hacerlo, ¿sí? En el caso de los biobancos, en donde aparece esta posibilidad y su valor radica en que esté asociada a la identificación, al dato de la persona, tienen que haber mecanismos. O sea, no es que las muestras están guardadas con nombre y apellido,
mismo dentro del biobanco hay mecanismos de anonimización de esas muestras. Las personas que van a acceder a esos datos identificados son limitadas y los mecanismos de protección tienen que ser los que permitan mantener una anonimización mismo dentro del biobanco, por más que ese vínculo siga existiendo. Entonces, en ese caso, y cada vez más por las posibilidades técnicas, la regla de un biobanco, estoy pensando, por ejemplo, en el biobanco poblacional de UK, que tienen un seguimiento a largo plazo de 500.000 personas, ¿no? Lo que se hace como buena práctica, porque esas muestras están identificadas, es reconsentirlos cada tanto tiempo, o sea, cada 5, 6, 10 años volver a contactarlos para ver si quieren seguir teniendo las muestras ahí, porque la finalidad es que estén para siempre, ¿sí? Y se puede hacer un seguimiento poblacional para siempre. Entonces, esa es la diferencia que presenta el biobanco con respecto a un proyecto de investigación que, como decía Daniel, tiene un uso específico, y si tiene este componente de biobanco, ahí es donde hay que ver de qué manera se va a proteger los datos de las personas, los datos de las poblaciones que participen, o sea, todas esas cuestiones tienen que estar ya predefinidas en ese proyecto para poder pedirle el consentimiento a la persona participante. Pero no es que hay una regla que imposibilite tener una muestra para siempre, por ejemplo, en un biobanco. Precisamente, y creo que históricamente se creía que era una suerte de requisito ético destruir una muestra en un cierto periodo de tiempo. Y realmente no es así, no es así. En la medida en que uno pueda mantener una muestra con la debida protección, con las salvaguardas que corresponden, no hay, desde una perspectiva estrictamente ética, una necesidad de destruirla. Más aún, creo que tenemos que tener muy presente cuál es la razón por la que hacemos investigación. Y es que la investigación lleva beneficios en la salud y el bienestar de las poblaciones. Entonces, una muestra tiene un potencial para investigación que con miras a ese beneficio deberíamos tratar de preservar, pero claro, eso supone la responsabilidad de las instituciones de resguardar esta muestra, este dato de la manera que corresponde. Nos queda apenas unos minutos, pero quiero rápidamente hacer una pregunta para Daniel sobre la negociación de las cláusulas específicas en tu experiencia, negociando los detalles de los MPAs. ¿Cómo se maneja esta negociación cuando los países tienen o las instituciones tienen que reciben o que dan o que dan o que reciben las muestras, tienen posiciones distintas o tienen diferentes políticas? The negotiation usually depends on La negociación depende de reconocer primero la función que tiene, si va a enviar las muestras y ver en qué medida necesita la otra parte ese material o esa muestra. No es que uno va a incluir cláusulas abusivas, pero sí tiene que entender que en este caso, por ejemplo, no puede o no tener acceso a los resultados o negociar mejor los datos, los derechos de propiedad intelectual y varios aspectos. Depende de que uno conozca el material que posee. El otro aspecto es lo que uno quiere y en qué medida lo quiere. Y tiene que ver con los reglamentos. Por ejemplo, si se trata de una institución pública de otro país,
como hace Fiocruz con otros países. A veces hay reglamentos específicos que tienen que ver con la legislación aplicable o el marco del MTA, y el otro socio no puede aceptar ningún tipo de modificación. Entonces hay que ser creativo para abordar este tema. A veces tenemos una cláusula de la otra parte que dice, si hay algún tipo de diferencia, se van a dirimir en la jurisdicción del país. O a veces se puede llegar a un punto intermedio. A veces uno guarda silencio sobre ese aspecto porque las dos partes no pueden aceptar reglas distintas a las que ya tienen. A veces puede ser bastante difícil porque el otro aspecto de los MTA y DTA, como dije, en general son bastante estándar y tienen que ver con la propiedad intelectual, la legislación aplicable, la jurisdicción, las modificaciones. Si, por ejemplo, se modifica la muestra, ¿quién es el dueño, el titular de esa modificación? O sea, por ejemplo, ¿se puede considerar que el que hace la modificación es el titular, o si se puede considerar que el material es tan raro que no se podría haber llegado a ese producto o a ese resultado de investigación sin haber utilizado ese material? Con lo cual, en ese caso, se puede negociar un acuerdo mejor con términos razonables. O sea, no tienen que aceptar todo de la misma manera, sobre todo cuando tratamos con algunas instituciones o empresas privadas. A veces las empresas privadas son sumamente agresivas y los MTA quizás no sean el estándar que se utiliza a nivel mundial. Entonces, tienen que saber cuáles son las reglas estándar que rigen los MTAs a nivel internacional. Por ejemplo, si se trata de una industria farmacéutica, una empresa privada, una institución pública, van a ver que difieren bastante los términos del MTA, según sea el caso. It's not the Muchas case. gracias, Daniel. Creo que esto nos recuerda que no hay una solución única. Hay que evaluar cada caso y cada contexto en particular para saber cuál es la mejor salida. Última sesión de este taller regional. Creo que ha sido una experiencia muy rica para todos y creo que marca no el final, sino el inicio de un proceso de aprendizaje de la región. Vamos a compartir, por primera vez vamos a tener certificados de participación que se enviarán con email. Por email les agradezco su paciencia de antemano porque tenemos más de 1000 inscritos. Entonces no va a ser algo inmediato, pero vamos a usar los registros, las constancias que emite el propio Zoom para ello. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Ana. A Bárbara, que estuvo con nosotros más temprano, y a nuestro equipo que hace esto posible, nuestros colegas, los intérpretes, Silvina Costa, Marci Nil, Nam Fung, Sara Carracedo. Les agradecemos por permitir que acerquemos esta capacidad a nuestra región. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.